Les presento el corte informativo de SMC Noticias México Internacional con nuestro enlace informativo de línea en alta tensión del grupo Milet Radio y MB fin de semana de Radio Cañón en el 760 de amplitud modulada en la Ciudad de México bajo la dirección del Liceo Miguel Bárcena y por supuesto con nuestros enlaces en Centro, Sudamérica y Estados Unidos, así como en la capital de Valles Centrales de la entidad oaxaqueña. Hoy tuve la oportunidad de estar en la capital del estado de Oaxaca, pues presente en el gabinete, en la conferencia de prensa que da el Gabinete de Seguridad, y estuvo presente precisamente el fiscal general del estado, quien dio a conocer un tema bastante fundamental. En días pasados, pues se dio esta situación en Juchitán de Zaragoza, en el istmo de Tehuantepec, un municipio que desde hace algún tiempo, desde hace algunas décadas ya, pues ha dado mucho que decir porque prácticamente allí los homicidios se convirtieron, así como decimos coloquialmente en México, como el pan de cada día. Sin embargo, de todos es conocido porque se ha dado información al respecto de los grupos de la delincuencia y vamos a decirlo posteriormente de la delincuencia organizada y del crimen organizado, de lo que es en un momento dado de lo que le llamaron el cártel de los Terán, que era liderado por Juan Terán Regalado, del cual les presenté una entrevista que le realicé, si no mal recuerdo, sí, en el cual pues se fue prácticamente meses antes de que asesinaran a mi hermano Eliseo Martínez y por supuesto quien era juez en el municipio de Juchitán de Zaragoza. Después de esta situación asesinaran también a mi madrina Pamela Terán. Entonces se dio mucho este asunto de, el cártel de los Terán, de Juan Terán Regalado, liderado por Juan Terán Regalado, pero también venía allí en el mismo entorno precisamente lo que se ha dado mucho y sobre todo en los últimos tiempos que se volvió a tocar el tema del comandante Cromo. El comandante Cromo, o con nombre y apellidos, Iván Sánchez Santiago, ¿sí? Pues bueno, él desde hace mucho tiempo que manejaba este tipo de asuntos de la delincuencia, de los asaltos, de los homicidios, y de repente entró también el cobro de piso, en fin, pues bueno, se fortaleció esta acción de lo que comentan ahí mismo en Juchitán de Zaragoza, se fortaleció a través de cuando estuvo en la presidencia municipal, sí, Emilio Montero, quien hoy es en este sexenio del ingeniero Salomón Jara, ocupa el cargo desde el inicio del sexenio como director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí es el comandante Cro, Iván Sánchez Santiago, con nombre y apellidos. Y entonces, en el gabinete de seguridad perdón, en la conferencia de prensa del gabinete de seguridad, sí, el fiscal general, pues dio a conocer, se fundamentó más en este tema de lo de Juchitán, porque pues se detuvo, o sea, según lo que él maneja de los trabajos del equipo de inteligencia de la fiscalía, pues bueno, tras investigaciones y todo lo demás que siempre maneja es que, pues bueno, se han logrado la detención de la detención de 60 objetivos prioritarios de la delincuencia en Juchitán. Pero bueno, recientemente, hace unos días, detuvieron al padre y a la hermana precisamente de Iván, del comandante Cromo, ¿sí? Y manejan que en consecuencia, pues estalló la violencia en Juchitán, algo sí, es cierto, algo inusitado, algo que no se había dado, ¿sí? Y fue la quema de dos tiendas de los Oxxo que los incendiaron. Menos de 48 horas los detuvieron, pero si quienes conocemos un poquito de la cuestión de seguridad y de acciones policiales, pues bueno, inmediatamente uno se da cuenta de que quienes hicieron este asunto en los Oxxos, pues son, como le llamamos en el ámbito, novatos, ¿no?
o sea, novatos, inclusive uno de ellos casi se estaba también quemando, ¿no? Entonces, pues indiscutiblemente que son gente que son fáciles de aprender, ¿sí? Y de que pues ahí ya quedaron detenidos, ¿no? Y que se supone que fue una reacción por la detención de los familiares de Iván. Sin embargo, me tomé la libertad de levantar mi manita durante 3, 4, 5 ocasiones y sí, ya tenía yo prácticamente asegurado de que no me iba a dar la palabra el fiscal general del estado de Oaxaca, ¿no? Incluso siendo, o sea, convirtiéndome un poquito así como de lo que le llaman ellos el periodista ahí que como que no les cae bien, me voy a tomar el atrevimiento de hacer una fake news. Cuando termina de hablar el fiscal, inmediatamente cuando él dice que pues estará pendiente de las preguntas, entonces levanto mi mano, otro compañero también periodista, colega periodista levantó su mano, y entonces dice el secretario general de gobierno, el licenciado Jesús Romero, que al final le tocaba la voz a el amigo Roberto, que es el subsecretario de Prevención y Readaptación Social. Entonces, en ese inter, en la cual habla así muy como en secreto el secretario general de gobierno con el fiscal y en donde prácticamente le da, no instrucciones, y donde se ponen de acuerdo en que no se me brinde la palabra. Estoy, y lo dije desde un inicio, estoy haciendo una pequeña fake news, porque a lo mejor platicaron de otro asunto, pues, pero se ve muy casual de que platican entre ellos después de que ven que yo levanto mi mano y al final nunca me dieron la palabra. Pero si me la hubieran dado, les voy a decir lo que le iba yo a preguntar al fiscal y se los digo tal cual. Señor fiscal, usted ha manejado de que no habrá impunidad. Usted ha manejado que el equipo de inteligencia está trabajando duro y que el objetivo es volver a ese Cuchitán en paz, en tranquilidad, ¿sí? Y que están con todo en Cuchitán. Bueno, ¿cuál es el asunto? Si tienen ese equipo de inteligencia, quienes están allá, ¿sí? Y se los vuelvo a repetir, tengo un poquito de conocimiento sobre asuntos de seguridad, ¿sí? Y sobre todo cuestiones de seguridad nacional. Por esto, me tomo el atrevimiento de decirle, señor fiscal, si han detenido a 60 objetivos prioritarios en Juchitán, sin contar estos últimos 4, de los del Oxxo, porque esos son novatos. Esos o lo hicieron por cuenta propia, nada más aprovechando el asunto que acababan de detener a los familiares de Iván Sánchez, ¿sí? Del comandante Cromo, o, pues bueno, los reclutaron y les dijeron, órale, es su momento de hacer, es su momento de su fama de 10 minutos y cómo va, ¿no? Y pues bueno, son fáciles las detención. Solamente le comento, y esta es la pregunta que le iba yo a hacer, señor fiscal. No habría nada de situaciones de estar deteniendo a más gente o incluso sería mucho más fácil detener a más a esta cédula, a esta célula que usted le llama que es realmente local, que lo dudo mucho, pero ¿por qué no detener a la cabeza de esta célula? Usted no me dejará mentir o si no, pues ya está abierto, como siempre digo, está el derecho de réplica, ¿sí? He solicitado por ahí en algunas ocasiones una entrevista con usted, indiscutiblemente que no me la han dado, ¿sí? En la cual considero que sí tiene su equipo de inteligencia bien ubicado al comandante Cromo. Si ustedes logran la detención del comandante Cromo, ahí sí, ahora sí, puedo creerles que están duro, cero a la impunidad y que Juchitán volverá a la tranquilidad. Digo, se hizo ya hace algunos años, sí, con Juan Terán Regalado, a quien indiscutiblemente en ese entonces, sí, se manejó, y bueno, ahí está el beneficio de la duda, un convenio en el cual alguien lo puso, sí, para que su detención se originara en Puebla.
¿sí? Y bueno, a raíz de su detención, se tranquilizaron por esa área varias cuestiones. Después del crimen de mi hermano Eliseo Martínez, después del crimen de mi madrina Pamela Terán, se tranquilizaron las cosas allí porque ni Pamela ni mi hermano estaban metidos en el asunto de lo que pues se maneja que realizaba Juan Terán Regalar. Bueno, después de eso se tranquilizó esa área, ¿no? Pero entonces se le dejó el camino libre al cromo. Entonces, ¿por qué no detenerlo? Si tienen ese equipo de inteligencia, saben perfectamente dónde está, cuáles son sus movimientos y se acaba el asunto. Eso es lo que le iba yo a preguntar, mi estimado señor fiscal. Pero bueno, aquí se lo hago a través de este video. Esperemos que, como él lo dice, muy sutilmente por allá, de que próximamente habrá también muy buenas noticias. Espero que sea precisamente que lograron detener al objetivo más prioritario para que Juchitán esté en paz y tranquilo. Compartirles información también relevante en torno a hechos acontecidos hace unos días y que justamente consideramos que es importante que la ciudadanía, ustedes mismos, conozcan en torno a este tipo de eventos que han ocurrido en el estado. De manera muy particular, esta situación que ocurrió hace unos días en la región del Istmo de Tehuantepec, de manera muy directa en Juchitán de Zaragoza. Como ustedes saben, es una de las regiones que en materia de seguridad y procuración de justicia estamos interviniendo de manera importante, particularmente en los últimos tiempos, por ser una área en la que se han presentado fenómenos delictivos que nos implican justamente intervenir de manera importante. Algunos de ellos, bueno, tienen que ver algo que ya se hizo, informamos en su momento, la detención de dos personas, el papá y la hermana de una persona que se autodenomina como comandante Cromo y que eso, sabemos, ese tipo de circunstancias detonó una respuesta virulenta por parte de este personaje y parte de su célula, que hay que mencionarla, cada vez es más escasa. A la fecha se han detenido más de 60 personas vinculadas a este grupo delictivo a través de esta Operación Sable, la cual está coordinada por la propia Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional y la Policía Estatal, un operativo conjunto que, insisto, a la fecha, poco más de 3 meses de iniciada la operación, se han detenido a 60 personas, un poco más de 60 personas, 62 hasta la fecha. Bueno, derivado de estos eventos, como ustedes saben, días pasados se generó una serie de actividades en las cuales hubo el incendio de 2 Oxxos en esta región de nuestro estado y bueno, que esto provocó un nivel de atención por parte, de manera importante por parte de la ciudadanía, pero también evidentemente de las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia. Comentarles, ayer lo mencionábamos, hay a la fecha 4 personas detenidas por estos eventos, personas que tenemos plenamente identificadas que fueron las que llevaron a cabo esta situación de los incendios de los Oxxo, personas bastante jóvenes, tengo que señalarlo, entre 18 y 22 años, que pues forman parte justamente de esta red comandada por este personaje denominado Comandante Cromo, y que además no nada más hicieron o hacían, se dedicaban a esta parte de haber incendiado los Oxxo, los tenemos identificados también como parte de estas células que se dedicaban a estar extorsionando, a estar llamando a la gente para pedir recursos en torno a poder pues justamente hacerse de los mismos y con ello seguir generando actividades delictivas en la zona. Como ustedes saben, derivado de una disminución también en el tránsito de migrantes por la zona del Istmo, estos personajes o esta célula delictiva empezó a trasladar parte de sus ejercicios, sus actividades al tema de extorsión. Y algunos de las personas que de alguna manera formaban parte o que estaban dedicándose a este tema de extorsión son los que aparecen en la pantalla. La que sigue, por favor. Fueron identificados, ustedes pueden observar en la parte de abajo, 3 de ellos, incluso en una serie de
videos que nosotros contamos por parte de justamente cómo se llevaron a cabo estos incendios, parte derecha ustedes pueden observar que incluso lleva un galón de gasolina, llegan las 3 personas, empiezan a incendiar el lugar, salen corriendo, incluso uno de ellos, de las personas que incendian el lugar, resulta quemado, justamente por parte de esta gasolina que empezaron a generar al interior del propio local. Insisto, los 4 están plenamente identificados, son personas jóvenes, ustedes pueden observar el de la derecha justamente en la foto grupal, que es el que resultó justamente quemado, derivado de del propio incendio que ellos mismos provocaron. Comentarles que este tipo de acciones son contundentes, fue a las pocas horas, poco más de 24 horas de ocurrido el hecho, ya teníamos identificadas a las personas, unas horas más empezamos a detenerlos y el mensaje que queremos mandar como instituciones de seguridad y procuración de justicia es que va a haber una respuesta contundente cuando ocurran eventos de este tipo. Hay una intervención importante de diferentes autoridades en la zona, insisto, Marina, Defensa, Guardia Nacional, la propia Policía Estatal y Fiscalía, y que se va a estar acrecentando en los próximos días. Eso tengo que señalarlo porque evidentemente no vamos a dejar a la población de Juchitán sola, al contrario, vamos a generar todos los procesos que sean necesarios para garantizar que la paz y la tranquilidad y los negocios mismos pues puedan estar justamente en condiciones que les permita un desarrollo de la normalidad en esta región de nuestro estado. Insisto, fueron 4 detenciones plenamente identificadas, los tenemos incluso a nivel de telefonía ubicadas a estas personas y también al nivel de la propia telefonía sabemos de las relaciones que cada uno de ellos tienen y cómo llevaron a cabo estos procesos, ¿no? Entonces, reiterar eso, vamos a estar interviniendo, vamos a estar trabajando de manera importante con las demás corporaciones, es un interés para todas ellas estos procesos y en los próximos días vamos a estar dando cuenta de ello, de una intervención mucho más sólida y fortalecida para poder justamente mandar mensajes contundentes en esta parte de nuestro estado, ¿no? Entonces quería compartirles eso, secretario, y bueno, también dispuestos a escuchar las preguntas de los compañeros de los medios. Voy a señalar un ejemplo. Conozco a Natalia Toledo, juchiteca, hija del gran creador zapoteco Francisco Toledo. Conviví con ella desde muy niño y leí lo que publicó y me parece muy genuino. Y le digo a mi querida Natalia que no hemos dado la espalda a Juchitán y no va a estar sola ni solos los juchitecos y tenemos que recuperar la grandeza de Juchitán, que está ahí, pero que algunos cuantos que son los malos y que son los menos quieren destruir. Lo leí con atención y sé que es genuino y le duele en el alma porque es su tierra, ahí está su ombligo. Hay otras opiniones con interés político, con aspiraciones o con una visión de destrucción y no de construcción. Por ejemplo, ¿cómo decir que no se ha hecho nada cuando aquí el fiscal nos da a conocer más de 60 detenciones? Se ha desmantelado toda una red. Hay presencia, hay operativos, hay seguridad. Quienes intentaron desestabilizar, en menos de 48 horas fueron detenidos en un operativo que ha resultado un éxito y un ejemplo a nivel nacional. Pero desde el oportunismo político y desde la conflictividad interna que hay, ilegítima tal vez, de aspiraciones futuras o presentes, pues empieza una guerra que al final de cuentas aquí en busca de meritar el trabajo de las instituciones que está aquí y que no abona al clima de construcción de paz, al contrario, polariza y genera grietas donde tienen oportunidad estos actores. Ayer hablaba con una compañera de Juchitán también y me decía, mucho de lo que está pasando en Juchitán no está en las calles, sino está en las redes sociales. Está en una crisis que quieren generar a través de las redes sociales. Yo salgo, hago mi vida normal, sin duda tomo más precauciones bajo un contexto donde puede ocurrir que tú a lo mejor estás en un Oxxo y llegan estos tipos, pero no es una situación generalizada, ni de todo el istmo, ni de todo el estado. Y bueno, ahí con esto cierro. ¿A qué grado llega un pseudo periodista, no voy a decir su nombre, y publica, mientras el fiscal y yo estábamos en una reunión muy importante por allá,
de que acaba de aterrizar el secretario de Seguridad Pública Federal, la DEA, y la ONU y el FBI le faltó, y todo el mundo, y el secretario de la Marina, que en ese momento estaba en una graduación de cadetes, y el secretario de Defensa, que estaba en otro lado, para atender la problemática de Juchitán. La verdad es que lo tomamos, perdón fiscal, lo voy a traer con la confesión, con diversión, porque dices, ¿a qué nivel llega esta parte política de querer desacreditar los trabajos y los resultados? Eso quiere decir bajar la guardia, ¿no? Aquí está el fiscal y encabeza los trabajos en la región y en todo el estado. Entonces, lo dejamos en ese campo de la grilla, ¿no? De la politiquería que no ayudan al pueblo de Juchitán. Gracias. Adelante, fiscal. Perdón, fiscal, precisamente este tema que refería mi compañera, lo que referías del tema de la politiquería, se está politizando la seguridad, se está politizando también estas tragedias, estos fenómenos naturales, en esta coyuntura precisamente de lo que viene en estos procesos que acabamos de vivir y los procesos electorales, particularmente, secretario, ¿hay una identificación de los actores que están politizando esta situación? ¿Ya los tienen plenamente identificados? Por parte de las instituciones definitivamente no hay objetivos claros que son garantizar la seguridad, mejorar la incidencia en resultados, y por eso el fiscal cada vez que nos acompaña nos es grato porque trae avances, trae noticias positivas en la construcción de paz, los informes que da el capitán Iván. Nosotros no vamos a caer en ese campo, por eso incluso no contestamos. El pueblo juchiteco nos conoce a todos y sabe quién genuinamente tiene una postura desde la construcción precisamente de un entorno más seguro y quienes lo hacen desde una válida crítica o una aspiración presente o futura, o lo hacen en el ánimo de, no sé, de afectar, tal vez piensan ellos, a nuestro gobierno, pero quien sale más afectado siempre es la sociedad. No, nosotros defendemos el trabajo y siempre vamos a avalar que encabeza la mesa de seguridad, el gobernador la encabeza a diario y nos sentimos satisfechos y vamos por más. Ese es el reto, que Juchitán viva seguro. Además, yo quiero decirles, como parte del origen que tengo allá, lo que vive Juchitán no es reciente. Ha tenido ciclos complejos en su historia política y de seguridad. Tiene picos, crestas de inseguridad. Lo vivimos hace 10, 15 años con otros actores, hace 25, no es nuevo. Hoy tienen otros factores distintos, ¿no? Pero a final de cuentas se está atendiendo. Por eso nosotros al campo de la política no le vamos a entrar. Quien crea que es diciendo que no se está haciendo nada, pues bueno, pero no es así. Ahí está el despliegue y vienen más acciones. Gracias. Sí, confirmamos, sí es una célula local. La mayoría de las personas, 99% de los detenidos, son de Juchitán. Recordemos que Juchitán no es un municipio pequeño, es un municipio, si no mal recuerdo, de arriba de 100,000 habitantes. Y si lo conjuntas con los demás municipios de la zona, bueno, se convierte en una zona metropolitana. Digamos, la cantidad de personas que habitan o transitan por esta región es alta. Pero sí, ¿por qué decimos que es una célula local? Además de que la mayoría de los integrantes son de ahí, porque sí tenemos identificado su rango de acción, y su rango de acción es muy local, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan tener ciertos vasos comunicantes, ¿no? Pero son vasos comunicantes menores, no digamos amplios como pudieran tener las células o grupos delincuenciales de otras índoles que conocemos al interior del país. También comentar, Juchitán y la región del Istmo es un tema de vital importancia, no solamente para el Estado, sino para el país, en términos del corredor transísmico, pero en términos también de lo que significa el Istmo para toda la región del sureste de nuestro país. Entonces,
nosotros, ¿qué es lo que estamos ahí? Porque estamos ahí, me refiero a nosotros como Fiscalía, pero también como entidades de seguridad, garantizando justamente estos espacios, ¿no? Y vamos a estar ahí justamente buscando que existan condiciones para los municipios, para la población, y también que estos proyectos, como el propio corredor transísmico, pues sea un proyecto viable, insisto, no solamente para el Estado, sino para lo que significa para el país. Entonces, lo menciono en términos de la respuesta que señalas, que pueden convertirse en situaciones más álgidas. Nosotros consideramos que no podemos estar pasivos, sino justamente actuamos porque ya había condiciones de violencia en la zona. Si no hubiera habido condiciones de violencia en la zona, pues créeme que nuestra participación quizás sería de diferente índole, pero justamente al haber estas condiciones de violencia, pues nos tuvimos y tenemos la necesidad de garantizar condiciones de paz para todas y todos. Entonces, lo vamos a hacer. Nuestro objetivo es generar esas condiciones, que todos aquellos agentes generadores de violencia sepan que vamos a estar actuando justamente para que la violencia no exista en estos estados y en estas regiones, y cuando exista, eliminarla. Entonces, ese es nuestro papel, es el papel del Estado, y vamos a seguirlo haciendo en tanto se requiera. Mira, bueno, nosotros de manera directa estamos sobre la parte de las células delictivas, ¿no? En la parte de la investigación sigue su curso en esa lógica. Estamos concentrados justamente en este grupo delincuencial, en esta célula delictiva, porque consideramos que son ellos los que han generado toda esta parte de la violencia de manera muy directa en la región de Juchitán. Pensamos que si logramos acotar o disminuir de manera importante, como está haciendo, va a disminuir ese tipo de situación. Ahora, pues lo otro, pues mira, pues es parte de lo que luego se genera en términos de información, pero nosotros estamos concentrados justamente en la parte de la célula, ¿no? Gracias por el favor de su atención.